Quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Hoy vamos a conocer las consecuencias de un problema ambiental muy urgente, la contaminación por plástico. Este tipo de contaminación hace daño en muchísimos aspectos. A veces pareciera que a muchos o a nadie le importa la contaminación. Pero no es así. Aquí tenemos un testimonio de un adolescente de Nauta. ¿Todos saben dónde es Nauta? Nauta es un puerto muy lindo que se encuentra aproximadamente a 1 hora y 45 minutos de la ciudad de Iquitos, Loreto. Y de allí nos viene este testimonio. Vamos a verlo. Hola, yo me llamo Ronald y tengo un amigo que se llama Jorge, a quien quiero mucho. Pero hace algunas cosas incorrectas y creo que no debería de quedarme callado y no decirle nada. Jorge no es muy responsable con el uso del plástico, que digamos, y siempre lo utiliza de manera inconsciente. Y hemos hablado mucho acerca de este tema y le dije en qué aspectos debería de mejorar, pero creo que no nos estamos entendiendo mucho. El sorbete con el que toma su agua de coco siempre lo tira al río. Utiliza botellas de plástico y nunca utiliza el toma todo lo que yo le regale. Realmente no sé cómo decirle que está dañando el medio ambiente sin ofenderlo, o no sé cómo enseñarle a no perjudicar nuestra comunidad sin que se sienta excluido o quiera alejarse de nosotros. Necesito orientación y mucha más información para que él pueda entender de que cuidando nuestro planeta, cuida de sí mismo y también cuida de los suyos. Ayúdenme, por favor. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que tiene que hablar con su amigo bien clarito y decirle que la cosa también es con él. Lo que pasa con demasiada frecuencia es que uno piensa que el daño lo hacen otros. O sea, si son millones de personas las que contaminan el río Amazonas, ¿qué importa un pequeño sorbete más? ¿No es cierto? No se dan cuenta de que cada uno de esos sorbetes de plástico los botó al río una persona como él. Y así se fueron sumando millones de sorbetes, botellas, bolsas, contenedores y otros objetos de plástico que contaminan los ríos y los mares. Mario, ¿qué te parece si vemos un video sobre la contaminación del mar? Adelante. Cada día hay más plásticos en el océano. Incluso la ONU ha dicho públicamente que en el 2050 habrá más plásticos en el océano que peces. ¿Pero será real esta frase tan catastrófica? Las bolsas y artículos como vasos, platos, cubiertos tienen por lo general un solo uso y la mayoría son susceptibles a caer a calles, alcantarillados, ríos y luego llegan hasta el mar. La ONU advierte que 8 millones de toneladas de plásticos van a parar a los océanos y que más de 7.000 millones de habitantes producimos 300 millones de toneladas de residuos con graves consecuencias para las plantas y animales marinos. Por lo general, todo lo que llega al mar en forma de plásticos vuelve a nuestros platos en forma de comida, porque los peces terminan comiendo los mismos plásticos que llegan al mar. Es importante dejar de comprar botellas, bolsas plásticas, vasos plásticos, cubiertos y cambiar todo por material reutilizable. Necesitamos mares limpios y erradicar los plásticos de nuestros océanos. Qué urgente es hablar de este tema. Son toneladas de plásticos que han sido desechadas al mar, lo cual cambia todo ese ambiente natural y arruina la vida a todo lo que vive dentro del agua salada. Y el agua dulce se contamina de otra forma. Por ejemplo, con los insecticidas, los pesticidas, los detergentes, entre otros productos que deberían usarse con responsabilidad en el ambiente. Escuchen con atención, promo. El plástico tarda cientos de años en descomponerse dependiendo del tipo de plástico. Cuando se descompone en el mar, pasa a ser parte de su ambiente submarino. Pero mientras tanto, es un cuerpo extraño que hace daño y flota y perturba a los peces. Y a veces, todo ese plástico se junta formando inmensas islas de plástico flotante en el medio del océano. ¡Qué terrible, oye! Ya lo creo. Pero hay más. En este diagrama podemos ver las consecuencias de la contaminación por plástico.
De ahí para arriba vemos que hay consecuencias territoriales y otras son económicas. Las territoriales tienen que ver con la contaminación de los espacios urbanos y rurales. Por otro lado, está la contaminación de las aguas. Las consecuencias económicas son las que afectan al consumo y también al turismo. Y debajo de la franja amarilla tenemos las consecuencias culturales, que son dos. La contaminación por plástico afecta los usos y costumbres de los pueblos originarios, tanto amazónicos como andinos. Asimismo, afecta a la naturaleza, tanto el agua como la tierra. Pero vamos viendo la cosa con un poco más de detalle. Y aquí tenemos a una familia que goza de una bella playa. Tienen, como vemos, una bolsa con fruta, bolsa que va a tomar 400 años en degradarse. Esa botella de plástico va a tardar 500 años en degradarse. Esa cañita va a tardar 200 años. Ese vaso de plástico estará malogrando el ambiente durante 100 años. Los cubiertos de plástico se tomarán su tiempo y estarán malogrando el ambiente 400 años. O sea, vivirán más que esos platos descartables, que durarán solo 100 años. Con todas esas fechas, esta familia feliz ya no parece tan feliz. Pero así eran las cosas antes de la pandemia. Cada familia que iba a la playa producía una gran cantidad de basura, tanto que a veces llevaban hasta un tacho para botarla. Pero otras veces dejaban su basura en la playa, como si no pasara nada. Quizás pensaban que se las llevaría algún empleado de la municipalidad, pero lo más probable es que antes de que pasaran a recoger la basura, subía la marea y toda esa basura acababa en el mar. Otros lugares donde se produce grandes cantidades de basura son los establecimientos comerciales y los cines, entre muchos otros lugares así. Lugares que por lo general están en las ciudades. La contaminación por plásticos genera más problemas como la emisión de gases tóxicos, la presencia de fábricas de productos de plástico que a veces cumplen con las normas ambientales, pero la mayoría no. Y tenemos el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos y la escasez de áreas verdes en nuestras ciudades. Y esto tiene consecuencias en la atmósfera, en el suelo, en el agua y por ende en la salud de las personas. ¿Y sabes cuál es la peor consecuencia de la contaminación ambiental? Que te enfermas, porque toda esta cadena de contaminaciones termina contaminando el agua y contaminando a las personas. ¿Y tú sabes en qué localidad hay mayor contaminación? Imagino que en Lima. Efectivamente. Según el Ministerio del Ambiente, Lima Metropolitana y el Callao generan alrededor del 50% de los residuos de plástico a nivel nacional. Bueno, Lima tiene alrededor de 9,5 millones de habitantes. Y esa población tiene ciertos hábitos. Hay mucha venta y consumo de productos al paso en las áreas recreativas, pero también los productos que consume la gente que está yendo y viniendo de sus hogares a sus trabajos. Y esto genera desechos plásticos en las veredas, porque no todos los municipios tienen tachos de basura en las calles. Eso es importante. Yo he notado que donde hay más tachos de basura, hay mucho menos papeles en el suelo. Así es. Cuando algo está limpio, no provoca ensuciarlo. Mientras que si algo ya está un poco sucio, no te importa ensuciarlo más. En los centros poblados rurales hay contaminación debido al uso de pesticidas o insecticidas. Los pesticidas matan las pestes vegetales y los insecticidas matan a los insectos que malogran los frutos de la agricultura. Pero entre los dos, de alguna forma, también tienen un impacto negativo en las personas. Nos debilitan y nos enferman. Hay formas naturales de controlar a ambos. Quizás son poco practicadas y más difíciles de aplicar, o también hay que aprender a usarlas. Pero el hecho es que aplicar insecticidas y pesticidas que vienen en lata o botella de plástico muchas veces es más fácil y más barato. Muchos de los productores todavía no reflexionan al respecto, teniendo en cuenta que, de paso, están haciéndole daño a quienes consumen sus productos. Todo esto da miedo, pero espérense a que entremos al tema de la contaminación de las aguas. Ya hemos visto un poco de eso. Pues espérate a que lo veamos en detalle, porque los plásticos también producen consecuencias en la calidad de las aguas de los océanos, mares y ríos. Según el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo y Greenpeace, citado por Aquae Fundación, el 80% de la basura en el mar es plástico. Es que las virtudes del plástico se vuelven sus amenazas. En los continentes se verten miles de toneladas de plástico. Veamos.
América del Norte y América Central producen aproximadamente 13.400 toneladas de plástico por año. América del Sur produce unas 67.400 toneladas por año. Según esta fuente, con estos datos, le ganamos a América del Norte y a América Central. Pero mira, Europa produce aproximadamente 3.900 toneladas por año. Eso es bien poco comparativamente hablando. África produce unas 109.200 toneladas por año. África hasta ahora lidera esta lista. Por su parte, Oceanía produce unas 300 toneladas, pero Asia produce la impresionante cifra de 1.210 millones de toneladas por año. Asia les gana a todos. Luego sigue África y nosotros, en América del Sur, quedamos en el tercer puesto en producción de plásticos que acaban contaminándolo todo. Sobre todo el mar, donde los plásticos flotan y hay tanta, pero tanta cantidad de plástico flotante y que no se degrada que las corrientes del mar lo arrastran y se forman inmensas islas hechas de residuos de plástico. ¿Cuántas islas de esas hay? Hay 5 y la más grande está en el océano más grande, o sea, en nuestro océano Pacífico. ¿Y la contaminación cómo les afecta a los peces? Afecta un montón. Se comen microplásticos generados por la degradación del plástico y esto no los permite desarrollarse de manera natural. O se enferman por las heridas que los plásticos les hacen a su sistema digestivo y se mueren. Se enredan con las bolsas de plástico grandes que flotan en medio del agua y ya no pueden nadar, por lo que mueren asfixiados. También, a veces, los pescadores botan al mar las redes que ya no les sirven y muchas especies quedan atrapadas en medio del mar. Y para colmo, los plásticos en el agua hacen que la fauna silvestre pierda su hábitat, como es el caso de los arrecifes de coral. Pero creo que aquí nos vamos a tomar un descanso para tomar agua, en un vaso de vidrio naturalmente, y lavarnos las manos con mucho cuidado. Y no salir de casa porque este programa continúa dentro de unos minutos. ¡Chao! Y no se descuiden. Y no se vayan lejos, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta, promo. Vamos a seguir viendo cómo la contaminación por plásticos afecta la vida de los seres humanos. Greenpeace, que es una institución bastante seria, nos da algunos datos interesantes. Para comenzar, se desconoce la cantidad exacta de plásticos que hay en los mares, pero se estima que unos 5 a 50 billones, sí, 50 millones de fragmentos de plástico hay en los mares, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. Es que el 70% de esta tremenda cantidad queda en el fondo marino, el 15% en el agua de los mares y el 15% en la superficie. Y ahora vamos a ver las consecuencias económicas de la contaminación por plásticos. Para comenzar, la contaminación por plásticos perjudica la actividad turística, lo cual reduce los ingresos y aumenta los costos del sector turismo y también de las autoridades en el intento por remover estos residuos para mantener la oferta turística. Según el informe de la ONG ambientalista Greenpeace, la presencia de basura en el mar puede desincentivar la afluencia de turistas, con la obvia pérdida de ingresos y empleos. El impacto general puede ser bastante significativo en zonas donde la economía depende del turismo. Lo que pasa es que nadie quiere visitar una playa que no está limpia, por ejemplo. Menos aún gastar dinero en visitar ese lugar. Que puede no ser una playa, sino un río, una laguna en la selva o lo que fuera. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginen una cascada en la selva. Una cascada muy alta y muy linda. Y sus aguas van a dar a una laguna preciosa, donde se puede nadar. Estamos felices y de repente la cascada comienza a traer botellas y vasos de plástico. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Pensaríamos en ir a corregir a los que arrojan la basura al agua? ¿O pensaríamos que no hay nada que hacer, que la vida y la gente son así? Lo único seguro es que si no cuidamos y mantenemos limpios los paisajes bellos, pues sencillamente nuestra oferta turística se verá afectada, así como se verá afectada también nuestra calidad de vida como seres humanos. Y ahora, para dejarlos aún más impresionados, vamos a presentar un caso que apareció en un periódico en octubre del año 2020.
Mar transparente, arena blanca, clima cálido y una escena paradisíaca. Es en lo que pensaría la mayoría cuando se habla de las playas del norte peruano. Sin embargo, la realidad en algunas de ellas es completamente diferente, como en Talara, ubicada en la región Piura. Plástico, bolsas, ropa vieja, vidrio, resto de comidas y otros elementos que podrías encontrar en un basural están tirados por varias de sus playas o cerca de ellas. El subgerente de Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Talara explicó que la industria del turismo viene creciendo muy fuerte en esta provincia y que todavía hay mucho por explotar. Sin embargo, la contaminación de las playas, quebradas, carreteras y demás es un freno para que más personas se animen a conocer la ciudad. Y por supuesto que este problema no solo afecta al turismo internacional, sino también retrasa el turismo nacional. Y ahora veremos las consecuencias culturales de la contaminación. Dice en el esquema que vimos que la presencia excesiva de plástico puede afectar los usos y costumbres de los pueblos originarios amazónicos y andinos. Desde hace muchos años, ciertos productos ajenos a las culturas originarias han ido impactando en su estilo de vida, en sus hábitos y en su manufactura. El uso de utensilios de plástico hace que se deje de lado la manufactura de todo tipo de vasijas de alfarería, por ejemplo. También está el uso de ropa de material sintético, dejando de lado las fibras naturales. También se están usando desde hace un buen tiempo tintes sintéticos para teñir la lana de sus ponchos y yigjas, por ejemplo, dejando de lado la preparación de sus tintes con materiales naturales, como la cochinilla. Y estos tintes sintéticos vienen... ¿en qué? En envases de plástico, por supuesto. Esto provoca que muchos de estos objetos que ahora utilizan sean de un solo uso, lo que impacta en sus usos y costumbres porque va desplazando a los productos propios de uso ancestral, fabricados con materiales de fibras naturales. Una pregunta natural es, ¿por qué hacen esto las y los pobladores de las zonas andinas? Quizás entre las causas estén el costo y el tiempo que demanda preparar un tinte con productos naturales, en comparación con comprar un envase de plástico con un tinte sintético de un color parecido. O quizás el problema es el consumismo en expansión u otras causas. Y ahora vamos a algo más interesante. Para los pueblos amazónicos y andinos, el agua y la tierra son considerados seres vivos. Por lo cual, el deterioro que están teniendo debido a la contaminación ocasionada por problemas como el uso excesivo de plásticos afecta a estas comunidades. Y por eso ellos están haciendo diversos esfuerzos por restablecer el equilibrio del ambiente. Según un documento del año 2014 de la Asociación Civil Servindi, el conocimiento y el saber del mundo andino-amazónico, sus sistemas tecnológicos y sociales de gestión del agua parten del principio de que el ser humano debe estar siempre en armonía con la madre tierra, o Pachamama en quechua. Para ellos, el agua es de propiedad colectiva, porque han logrado garantizar la preservación de los ecosistemas desde tiempos inmemoriales. Y esto obliga a la sociedad actual a preservarla y, sobre todo, respetarla. Es decir, que los desechos plásticos afectan particularmente a la población andino-amazónica. Para ellos, la conservación de la naturaleza no es solo un tema económico, estético o de salubridad. Para las poblaciones andinas y amazónicas, la conservación de la naturaleza es un mandato trascendente. Es como son y deben ser las cosas, al margen de cualquier necesidad material o ideal estético. Y de ahí nuestra esperanza de que peruanas y peruanos de los Andes y de la Amazonía entiendan, mucho antes que en las ciudades de la costa, lo imperativo que es conservar el ambiente como si de ello dependiera nuestra vida. Porque efectivamente, del ambiente depende nuestra vida y la vida de nuestras futuras generaciones. Ahora bien, ¿han escuchado la palabra consumismo? Por si alguno de la promo no lo conoce, este término viene de consumo y significa el afán constante por consumir. Consumir artículos de todo tipo, alimentos de todo tipo, maquinitas de todo tipo, el último tipo de reloj de pulsera, el más reciente y perfeccionado celular. En la sociedad moderna, consumir es casi una obligación para la gente que tiene dinero. Y por eso ya no se compran cosas cuando son necesarias, sino que ahora se compran por diversión. Este consumismo es una de las principales causas por las cuales se da la contaminación por plásticos. Pero bueno,
Si queremos reducir el problema del consumismo, debemos asumir un compromiso de a tres. Nosotros, los ciudadanos, las empresas y el Estado. El Estado debe supervisar que las empresas cumplan con las normas ambientales y las que atañen a la producción y el envase de sus productos, restringiendo la producción de bienes de un solo uso, o sea, las cosas de usar y botar. Las empresas, por su parte, deben usar insumos y envoltorios que sean respetuosos con el ambiente, aunque esto les genere un costo adicional. Nosotros, los ciudadanos, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo y buscar alternativas que no impacten de manera negativa en el ambiente. Debemos dejar de lado los ideales de belleza que nos presenta la publicidad, cambiar nuestros patrones de consumo y dejar de lado la idea de comprar y usar para desechar inmediatamente. Y ahora tenemos una novedad. Le vamos a hacer una entrevista a un especialista del Ministerio del Ambiente, MINAM, a quien le vamos a hacer una sola pero muy importante pregunta. La contaminación por plásticos, ¿cómo afecta a la economía del país? Hola, soy Sergio Dinglan, especialista ambiental del Ministerio del Ambiente. Buenos días, es una excelente pregunta. Es importante que seamos conscientes que la forma como consumimos y producimos los bienes de plástico no solo pueden tener un impacto en el ambiente, sino también en nuestra economía. Un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 2016 señala que el impacto económico de la contaminación en los océanos a nivel mundial puede alcanzar los 8 billones de dólares al año. Si tomamos en consideración que los impactos de la contaminación en las zonas terrestres podría ser hasta 4 veces mayor que en los océanos, podemos prever que el impacto económico total es en realidad mucho mayor. En el sector turístico, por ejemplo, la presencia de basura en el mar y en las playas puede desincentivar la visita de turistas, lo que a su vez se traduce en una pérdida de ingresos y empleos en el sector. Estos impactos pueden ser bastante significativos en las zonas donde la economía local depende en gran medida del turismo. Si vemos al sector pesquero, un informe publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en el 2019, nos señala que la contaminación por plásticos en el océano reduce tanto la oferta como la demanda de los productos del mar. Ello debido tanto a la muerte de la fauna marina como a la preocupación de los consumidores de que la fauna haya ingerido plásticos. Por otro lado, además de obstruir los motores, los residuos plásticos también pueden causar la pérdida o daño de los equipos de pesca. El resultado es la necesidad de reparar o reemplazar equipos o incluso embarcaciones enteras. Incluso el tiempo necesario para limpiar la basura de las hélices y las redes aumenta el costo para los pescadores. Por otro lado, podemos ver que el hecho de tomar acción frente a la contaminación, como por ejemplo realizar la limpieza de las playas, también implica un costo económico. Por ejemplo, una estimación realizada en el 2006 nos señala que el costo de la limpieza de playas y el manejo de la basura marina en la municipalidad de Ventanilla significó un costo de alrededor de 1.640.000 soles por año en promedio. Como podemos ver, los impactos de la basura marina y la contaminación por plástico pueden ser mucho más de lo que pensamos, y por eso es necesario más que nunca que promovamos un consumo y una producción más responsable de este material. Y bien, creo que ahora toca hacer un resumencito de lo que hemos visto esta vez. Yo creo que ahora, al final del programa, podemos decir que hemos leído distintas fuentes, examinado datos y hecho algunas reflexiones acerca de la contaminación por plástico. Yo creo que la contaminación de espacios urbano y rural por plástico persiste, pero tarde o temprano va a ser controlada. Si la generación de mi abuelita podía vivir sin plásticos, nosotros con mayor razón vamos a poder. Hemos visto que la vida humana se ve afectada de manera directa o indirecta, desde no poder gozar de una playa porque está sucia hasta ingerir alimentos contaminados por el proceso de degradación del plástico. Hemos visto que ciertos usos y costumbres culturales de las comunidades andino-amazónicas son desplazados al contaminarse con plástico, el agua y la tierra, porque de esa forma se está rompiendo el equilibrio del ser humano con la naturaleza. ¿Colocamos nuestras conclusiones en el camino de aprendizaje? El programa ha intentado, y creo que ha logrado, reconocer las consecuencias territoriales, económicas y culturales que afectan la salud humana, la biodiversidad y la cultura actual y ancestral por la contaminación con plástico, y ahora sabemos qué decisiones y acciones responsables podemos tomar para aportar a la conservación de la naturaleza. Y con esto hemos terminado, ¿no, Romina? Ya lo creo. Hemos terminado por hoy y creo que ha sido un programa interesante.
que le ha abierto los ojos a más de un integrante de la promo respecto a la necesidad de conservar la naturaleza sin contaminarla. Y con esto nos vamos. Hasta pronto, chicas y chicos de la promo. Lávense las manos, usen doble mascarilla y no salgan de casa más que lo indispensable. Cuiden a su familia y cuídense siempre ustedes mismos para no contagiar a nadie. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!